Hoy, Señor, hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy es la temporada, Dios, donde hemos decidido venir ante tus pies, Padre, para buscar de ti, Señor, buscar de ti, Señor, aleluya, de tu corazón, Padre, de lo que tú quieres a nuestras vidas, Padre, lo que quieres impartir a nuestras vidas, Señor. Padre, ninguna palabra que haya salido de tu boca no queremos que caiga a tierra, Señor, sino que se haga vida en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Por eso, Padre, venimos un corazón para adorarte, para rendirnos a ti, Señor, para amarte, Señor, para entregarnos a ti, Dios mío, Señor. Cierto que muchas veces andamos en el tiempo contigo de oídas, Padre. Y no hemos tenido, Señor, un acercamiento genuino, Padre. Yo te pido, Dios, que tú te les revele a tus hijos, Padre. Revélate a nosotros, Señor, Padre, una manera mayor, una dimensión mayor, Padre, que nos acerque a ti. Padre, que podamos humillar nuestro corazón, Señor, como tú lo hiciste a favor de nosotros, Padre. Que ninguno de mis hermanos, Señor, Padre, quiera ser servido jamás, sino que siempre tengan el corazón de servir a sus hermanos, Padre. Servir a los demás, Señor. Dios mío, te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios, Padre, que en esta temporada, que es el tiempo preciso de algo que está cambiando en lo espiritual, Padre, y algo que va a afectar lo natural, Dios mío, que está afectando lo natural en el nombre de Jesús. Algo, Padre, Santo Dios, que va a afectar, Señor, a naciones en el nombre de Jesús. En este tiempo, Padre, te pedimos, aleluya, Dios, que nuestro espíritu, Señor, nuestro hombre interior también sea afectado de una dimensión de gloria tuya, Padre. Que podamos, Señor, de verdad decir que había un antes y ahora hay un después en nuestra vida espiritual. Espíritu de Dios, abre los cielos, deposítate en nuestras vidas, Señor. Abre los cielos, Señor, y abre, Señor, la tierra de nuestros corazones y planta, Señor, aleluya, esa siembra, Padre, y abónala, Dios mío, y comienza, Señor, a que eso crezca y que podamos dar fruto al ciento por uno en toda su totalidad, Señor, y dimensiones y de multifaceta, Padre, llamado que tiene cada persona, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Espíritu Santo, Dios. Padre, y mientras estamos conversando aquí de tu palabra, Dios, libera, sana, restaura, levanta, bendice, Padre, expande, Señor, aleluya, para que adquieran más de tu presencia, Dios mío, que cada día se haga más y más una realidad, Señor, tu vida en nosotros, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. ¿Cuántos dicen amén en su casa? Aleluya. Pues si les decía que Dios me hablaba de Chile, y ya le dije la palabra a Chile, y también me hablaba de que, o sea, mire cómo fue la conversación. Yo ahora mismo estoy en otro país. Yo me monté en un avión y Dios comienza a hablarme. A veces no sé los nombres de las personas, pero me muestra el rostro y me habla de que no entienden cuando Él está hablando algo para la vida ministerial de alguien o la vida personal, como que no entienden que Dios no te está viendo en la poqueza de hoy o en lo poquito de hoy. Dios te habla de la persona terminada allá, ¿comprende? Por lo tanto, como Él te ve allá, te habla hoy. ¿Me doy a entender? Entonces, a veces por eso creemos que muchas veces Dios no nos está hablando. No, la conciencia de nosotros está más cautiva en una conciencia de pecado que una conciencia de gracia. ¿Entendió? Una conciencia de expansión de lo que produce la gracia. Y a veces nos vemos
limitados, pero para Dios no estamos. ¿Me doy a entender? No estamos limitados. Para Dios nos está dando, Él nos ve en una apertura, en una anchura, en una altura, anchura, una profundidad en el cual nos llama y nos habla hoy. Y a veces nos podemos ver y decir, caramba, pero eso no es a mí, es a ti que Dios te está hablando. Simplemente enfoca tu norte a como Dios te está mirando, Dios te está hablando. Tú vas a crecer, tú vas a dimensionarte, tú vas a llegar a ese tipo de madurez como Dios ha hablado sobre tu vida en el nombre del Señor Jesucristo. Acuérdense de esto, ¿eh? Acuérdense de esto. Siempre lo hablo a veces cuando estoy. Dios habló esto a una persona que él estaba interiormente, él estaba mal interiormente, pero por fuera no. O sea, por fuera la gente lo veía y estaba bien, pero cuando Dios le habló, le dijo, ¿qué tú haces tirado en el polvo? Él no estaba nunca tirado en el polvo, pero espiritualmente así Dios lo estaba mirando, tirado en el polvo. Y le dijo, escucha, David nunca dejó de ser rey. Así que imagínense usted, esta persona estaba pasando algo que el rey David había pasado, que está ya en las escrituras, y Dios sabía, comprende, lo que estaba pasando. Él y Dios sabía, y le dijo, oye, David nunca dejó de ser rey. Imagínese esto, los tropiezos de la vida de David, las incertidumbres, las decisiones equivocadas, y ante los ojos de Dios nunca él menguó, se quitó de la posición donde Dios lo llamó a representarlo. ¿Me doy a entender lo que le quiero decir? Entonces, vamos a tratar de entender esto, que no es por orgullo, sino es porque Dios te ve por encima de todo lo que tú has dicho, hecho o has dejado de hacer. Te ve la mujer que Dios dijo que eres, te ve el hombre que Dios dijo que eres, y eso no lo va a detener nadie, ni el diablo, ni la circunstancia, ni a tu alrededor, ni lo que opine tu esposo, ni lo que opine tu esposa, ni lo que opine tu vecina, ni lo que opine tu mamá, ni tu papá, ni nadie. Si tienes el hambre de Dios, Dios va a tratar contigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Quiero entrar inmediatamente en el nombre de Jesucristo para terminar esto hoy. Hoy es la segunda parte acerca del manto del reino de Dios sobre una persona. Acuérdense que hablé de la palabra la semana pasada acerca de la palabra escrita como Simla, pero que realmente su pronunciación es Shin Men Lamed. Entonces, ¿qué es lo que resulta esto? Esa palabra tiene que ver como aquello que da nombre, eh, que define una esencia y define la identidad. ¿Ok? Era una, Simlat era como un manto, ¿verdad? Que representaba la identidad de una persona. Pero después entra en juego la palabra Adret. ¿Se acuerda? Adret significaba como una investidura divina. Simlat era una distinción humana, una identidad humana, y en Adret una investidura divina. Es la investidura que cubre al siervo con la autoridad del rey. ¿Ok? Entonces, hoy voy a continuar con esto. Trate de ver la primera parte para yo poder continuar con esto. Hoy vamos a ver cómo recibir un manto y cómo honrar y o honrar el manto. ¿Ok?
Acuérdese que Dios es un Dios de orden. Eso es Biblia 101. ¿Ok? En el mundo espiritual, los mantos se mueven dentro de una estructura de pacto y de honor. ¿Ok? Pacto y honor. Eliseo nunca le arrebató el manto a Elías, sino más bien lo recogió del suelo después de que Dios soltó el manto que había sobre Elías. O sea, no se busca el manto, se busca el Dios del manto. ¿Ok? Y cuando el tiempo de Dios llega a tu vida, el manto cae a tus pies. Número 2, ¿cómo se reacciona a quien recibe el manto? Número 2, antes de usar el manto nuevo, Eliseo rasgó sus propios vestidos en dos. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. ¿Ok? Antes de recibirlo, Eliseo rasgó sus propios vestidos. Y en la cultura y la mentalidad hebrea, esto simboliza el fin de una identidad para poder portar el adret de gloria de Dios sobre su vida. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos de romper el simlá de nuestra vieja identidad, porque no se puede vestir el manto del llamado divino sobre la ropa sucia del ego humano. Do you understand me? 3, una activación por fe. Eliseo inmediatamente, escuche lo que yo le estaba hablando a Chile, Eliseo inmediatamente puso a prueba el manto en el Jordán. O sea, no lo dejó para la semana que viene, no lo dejó para ver, caramba, cómo es, a ver si este manto me va a hablar, si me va a ministrar. No, 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 hermano, no. Inmediatamente que recibió el manto, le puso a prueba en medio del Jordán. ¿Por qué razón? Porque la recepción pasiva conlleva a esterilidad. ¿Qué significa esto? El que mucho dura en activar algo que Dios le da, escúcheme, el enemigo sabe cómo desnutrirlo de la palabra que recibió. Sabe cómo ponerle dudas, sabe cómo ponerle razonamientos, sabe cómo ponerle matemáticas humanas a una aritmética divina. ¿Entendió? El manto se expande en la obediencia y el riesgo. ¿Entendiste esto? Quiero que tú entiendas esto, hermano mío, porque yo veo personas que, que, que de repente Dios da una palabra, se le impone la mano, da una palabra, y una palabra como de grandeza, de expansión, de que esto, yo te llevo, voy a hacer contigo esto. Eso es un manto de Dios que viene sobre alguien. Entonces, ¿qué pasa a la gente? Va y engaveta la palabra. No pone a prueba lo que recibió, no activa inmediatamente el manto, no lo activa. Usted tiene que actuar. Si Dios le dijo, mira, te voy a usar para sanar a los enfermos, oye, hermano, salga de ahí y comienza a poner a prueba. No se va a sanar uno, no se sana el segundo, quizás el tercero, el cuarto, el quinto, pero va a llegar un momento, hermano. ¿Entiendes? Va a llegar un momento que el manto va a manifestar si la palabra vino o no vino de la boca de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo, please? Ese es cómo se reacciona cuando se recibe el manto. ¿Ok? Uno, reconocimiento sin ambición. Otro, y otro, activación por la fe. Aleluya. ¿Ok? ¿Cómo deben honrar ese manto a quienes están alrededor? ¿Ok? El no honrar el manto
es uno de los más graves situaciones que pueden suceder en las escrituras, lo revela, porque no se trata de la persona. La gente siempre piensa que es a la persona que usted está dando la espalda o la persona que usted no está, quiere llevarse lo que le dice. No, siempre se ve a aquel que lo invistió, que es Dios. ¿Me doy a entender? Dos cosas le voy a hablar. Número uno, el caso que sucedió cuando le fue impartido sobre Moisés un manto divino. El caso de María y Aarón. ¿Ok? María y Aarón hablaron contra de Moisés. Ok, su queja parecía válida, ¿verdad que sí? Como que bien. Pero su corazón lo que estaba revelando genuinamente era celos del manto de autoridad que Moisés portaba. Porque ellos dijeron, y solamente Moisés es profeta. Dios puede hablar por nosotros también. ¿Entiendes? Eso se oye como, ay no, Dios está para todo el mundo. Yo, ok, y es cierto, ¿entiendes? Pero no, Dios llama no a todo el mundo en las mismas proporciones, ¿comprende? Hay otros que van a tener de verdad que hacer ejercicio de su fe y hay otros que quien Dios quiere, ¿entiendes? Porque no es el que muchos quieran, de que muchos corra, sino de quien Dios tenga misericordia y Dios es Dios. ¿Me doy a entender? Usted tiene que entender eso. ¿Ok? Usted tiene que entender eso. Usted tiene que entender eso. Vamos, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces falló Moisés con respecto a las veces que falló David? ¿Y por qué a uno no se le permitió más falla? Y al otro pasaba falla y problemas, problemas y problemas. En la dimensión que Dios se le revela a alguien, óigame, cuando Dios te habla, Dios te trata, y Dios comienza a mostrar misericordia, y Dios comienza a mostrar favor y gracia, significa que tu caminar personal se te estrecha, tu yo se te estrecha, ¿entiendes? Tú no tienes muchas salidas de aquí, de este caminar. No tienes muchas salidas porque Dios se te está revelando. Tú estás entendiendo revelaciones de la palabra. Tú estás comprendiendo cosas que Dios hace, que Dios habla. Muchas veces, wow, Dios es tan bueno conmigo. Dios me entiende, pero ten cuidado con eso. ¿Me doy a entender? Porque en la medida que tú te acercas a la parte que traspasa lo que se le ha dado a los hombres conocer, que son misterios de Dios. Y Dios te hace partícipe de ciertos misterios de Él. Tú tienes menos capacidad de determinación de tu propia vida. ¿Comprende? Ya tú no puedes hacer lo que te dé tus deseos de hacer. ¿Comprende? Porque hay gente que dice, y yo no sé por qué Dios le permite aquello, y a mí si yo hago cualquier cosa ya. ¿Sabes por qué? Porque Dios se te reveló más que aquello. ¿Entendiste? Y Moisés dice que no había gente que Dios hablara tanto como este hombre cara a cara. Que Dios se sentía, hermanos míos, tan agradado, tanto que Dios hablaba y hablaba. Usted sabe cuando usted se siente bien con alguien, usted comienza a hablar y habla y se muestra quién usted es, que no tiene protocolo, que cuidado con esto, ¿tú me entiendes? Y habla y habla y habla y le muestra y cosas y le enseña. Hermano, ¿usted cree que usted tomar un lápiz y comenzar a hacer el Pentateuco? ¿Eh? Usted comenzar a escribir la Torá. Usted me está entendiendo qué tipo de revelación, qué tipo de manifestación de Dios sobre un hombre. Entonces, cada vez que pasa, al que mucho se le da. ¿Me doy a entender? Entonces, en este caso de Moisés, ellos querían que también Dios hablara por ellos. Y respetaban lo que había sobre Moisés, pero dentro de su corazón también, tú sabes, oh, Dios,
somos igualitos todos, somos... Estaba revelando los celos que había con respecto al manto de gloria y poder que tenía Moisés, que Moisés portaba. ¿Y qué pasó? La ira de Dios se encendió contra María y quedó bajo, una lepra. El manto que ella celaba, se le tornó un manto leproso a ella. Ahora, ¿qué pasó con Aarón? ¿Qué usted cree que pasó, Aarón? ¿Qué había sobre Aarón que no le llegó esa misma dimensión contra él? Aarón portaba un manto de Dios como sacerdote. ¿Entendió? Si Dios tiene cuidado con los mantos que pone sobre alguien, ¿cómo el mismo pueblo de Dios quiere respetar mantos de otra persona? ¿Me doy a entender? Cuando tú criticas al portador de un manto, te expone a una lepra espiritual. ¿Comprende? Porque cuando tú tienes un llamado genuino de Dios, hermanos, aunque tú veas al otro hombre como lo veas, tú tienes el respeto por el manto que David tenía por Saúl. ¿Me doy a entender? Porque es algo que viene de Dios, es algo que viene del cielo. Ahora, cuando tú te autoevangelizas, cuando tú te auto diriges, comprende, tú tienes otra expresión de las cosas de Dios. Tú lo haces como, la pone la palabra como cualquier cosa, ¿entiendes? No tiene un temor, no tiene un respeto, no tiene un cuidado, no tiene una línea, ¿entendió? Entonces, la unción no es un escudo para el ego del líder, ¿ok? Es una protección divina sobre la asignación de Dios, ¿ok? Si tocas el manto, como en este caso, con una lengua viperina, tocas a Dios. Y la palabra dice claramente, no toquéis a mis ungidos. Eso significa en el estado de un corazón rebelde, un corazón perverso, ¿ok? Eso no significa que usted no se sienta con un hombre de Dios y diga, mire, yo creo que esto está mal, ¿sabe? Con todo respeto, tenga cuidado. No, eso no es lo que está hablando aquí. Eso es cuando usted es como un altanero, cuando usted es un orgulloso, cuando usted no respeta a nadie, ¿comprende? Eso es lo que se está hablando aquí. Número 2, el espíritu que operó en Absalón o a través de Absalón y de Coré. Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés y Aarón en un argumento democrático, un argumento democrático. Toda la congregación es santa. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre ella? Número 16, versículo 3. Ellos nunca se le abrió los ojos para discernir el adret, el manto divino. Nunca, ¿ok? Si no buscaban el cargo sin el llamado. La tierra, como usted sabe, los tragó vivo. ¿Qué es lo que significa todo esto? Honrar el manto significa honrar el orden divino, incluso cuando el portador tenga debilidades humanas como las tenía Moisés y como lo tenía Elías, que deja establecido para la humanidad que dice que Elías era un hombre que tenía, ¿verdad?, debilidades en su forma de carácter, en su forma de ser, en su forma, ¿comprende? Pero eso no tachaba lo que había sobre ese hombre. Un hombre que podía pensar y desmoronarse por un problema, por una situación. Sin embargo, el que, ¿cómo se llama esto? El receptor, lo que mueve el receptor aquí, como se siente el receptor, no paga en nada ni daña al manto que está sobre el receptor. ¿Me debe entender? Usted daña lo personal suyo, su testimonio, usted daña su trayectoria, ¿verdad? Pero el manto no. El manto es una impartición de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Por eso que usted ha visto personas
como este hombre que se mete en una cueva y sin embargo todavía eso está latente ahí. El poder de Dios está latente. Las cosas que Dios le mandó a hacer está latente. Desde el momento que las retoma, vuelve a el fuego a tener el mismo nivel de llamarada. ¿Cuántos me están entendiendo? Escuche esto, por favor. Quiero hablar de esto para que usted sepa un momentico de esto. Mire, número uno, cuando usted recibe una impartición, o sea, hay tres tipos de cómo recibir un manto. Hay tres tipos de formas, ¿verdad? Ya dije. Es cuando viene de la soberanía de Dios. Eso se llama Mishamajim. Mishamajim, ¿ok? Cuando viene desde el reino, viene del cielo sobre su vida, ¿ok? Esto es una investidura sin mediación humana, ¿ok? Es el llamado desde el vientre. En Jeremías, ¿se acuerdan? Antes que te formase en el vientre te conocí, te di por profetas a las naciones. No hubo imposición de mano en ningún, ¿cómo se llama esto? Previsterio profético. ¿Entendió? Dios simplemente habló, Dios simplemente puso sus palabras en este varón, desde un feto, como Dios marcó, y ya Dios manifestó el manto sobre Jeremías. Número dos, Pablo, el apóstol Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios el Padre, y por Dios el Padre, Gálatas 1:1. El manto de Pablo no vino de los 12 discípulos de Jesucristo, ¿ok? Esto fue por un encuentro divino entre Dios y Pablo. Tres, ¿cómo discernirlo? Se caracteriza por una convicción interna inamovible, a pesar de la falta de algún respaldo institucional. Este tipo suele venir acompañado de una temporada de desierto en la vida de la persona, donde Dios mismo comienza a forjar el carácter para sostener el peso del manto sin la validación humana. ¿Ok? ¿Estás entendiendo? Hermano, no es buscar el manto, es buscar al Dios del manto. ¿Entendió? Usted puede honrar y ver a Benny Hinn. Mi respeto para ese hombre de Dios. ¿Entendió? Sea lo que sea, las veces que haya fallado. Eso no tiene que ver, pues yo no lo llamé. Entonces, mi respeto para ese hombre. Mi respeto para los otros hombres de Dios que han pagado un precio mayor. ¿Entiendes? Ellos tienen sus mantos. Ellos tienen un manto divino del Señor que desarrollaron por encima de las imposibilidades de su propio carácter personal. ¿Entendió? Y aún así se sostuvieron encima de críticas, señalamientos, acusaciones. Lo mantuvieron. Porque este no es un asunto como usted comienza. Esto es un asunto como usted termina, hermanos míos. ¿Entendió? Quien veía a Jacob iniciar nunca pronosticaba que iba a llegar a ser el príncipe, un príncipe de Dios. ¿Me doy a entender? Así que tu inicio, oye, tu inicio no te limitan o no te desvían de lo que Dios quiere hacer con tu vida y lo que va a hacer con tu vida y lo que va a mostrar en la tierra a través de ti. Todo lo que tú estás pasando hoy, hermano mío, eso no le para a Dios. ¿Entiendes? Eso no le para a Dios. Tú tienes que desenfocarte y enfocarte más
en la obra redentora de Cristo, lo que Él ganó en la cruz del Calvario, tú te estás mirando más en tus debilidades, en tus situaciones. Mira a Cristo y suelta ese pensamiento y tú vas a ver cómo eso va a cambiar tu forma de pensar, tu forma de verte, tu forma... Ay, yo no sé si tú me entiendes. Please. Pero mira esto. Mira esto. Cuando la recepción viene, o sea, cuando el receptor es por impartición que lo recibe, eso se llama semijá. Semijá, ellos hablan así, semijá, por imposición de manos. Eh, en Levítico, la imposición de manos no era una bendición genérica, era una transferencia de identidad y una carga de Dios. ¿Ok? Por eso cuando usted ve que le traen los dos hijos de José, a Jacob, estando ciego, lo que Dios quiere, a través del manto del abuelo, la ceguera no lo iba a impedir, ni la forma como le pusieron los niños. José, en su buena intención, creyendo que éste debe recibir la primogenitura, le pone en el lado donde la mano derecha está, porque todo judío o todo hebreo, toda persona de Israel con conocimiento de la palabra de Dios, hasta donde ellos llegan, cuando oran por sus hijos, usan la mano derecha. ¿Ok? Todo lo que ellos van a impartir bendición lo hacen con la mano derecha. ¿Entiende? Pero usted lo está viendo que eso es bíblico. ¿Ok? Entonces, cuando le presentan los nietos, lo cambiaron. Lo ponen aquí, lo que José piensa que debe ser el primogénito, quien reciba la bendición, la herencia mayor aquí, y lo que él pensaba que tenía que recibir la herencia menor aquí. Sin embargo, lo que había en el corazón de Dios, quien le da el manto a Jacob, que está sobre Jacob, está dirigiendo cómo va a ser el destino profético de cada uno de ellos. Por eso que él cruza las manos, la derecha va sobre donde Dios quería que esa bendición surgiera o continuara o se manifestara, y ahí es que se recibe lo que usted ve a través de los años, las consecuencias de esa bendición. ¿Ok? Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés, pon tu mano sobre él y pon de tu dignidad, en hebreo lo que le dijo, pon de tu ot, ¿ok? Significa, pon de tu majestad, pon de tu esplendor en él. O sea, pon parte de lo que está en tu adret, en lo que yo puse sobre ti, en el adret, en ese manto divino, impártelo sobre él. ¿Ok? Número 27-18. Así que Moisés impartió su hot, el peso gubernamental del manto que Moisés poseía. Yo le tengo que decir esto, hermanos. Cuando usted ve un manto siendo manifestado en un hombre o una mujer, usted le llama la atención. Procure siempre que sea la persona que usted esté en el lugar correcto, ¿ok? Donde Dios lo puso, ¿ok? ¿Qué significa esto? Ay, yo quisiera estar bajo el manto, por ejemplo, de Cash Luna, pero Dios no te puso ahí. ¿Entiendes? Ay, que yo quiero estar bajo el manto de que Ken, pero Dios no te puso ahí. Ahora, Dios no analiza las cosas como un ser humano. ¿Entendió? El espíritu no está limitado al conocimiento y al entendimiento y a la mente de un humano. Si tu espíritu tú dejaras que desarrollara el hombre interior, nunca va a pensar como tú piensas en tu mente. ¿Entiendes? El de tu mente te limita. El de tu alma te limita. Siempre, ay, y espérate, ¿y si sucede esto? Y espérate, déjame ver, porque hay que analizar la cosa. El del espíritu tiene siempre las agallas
de hacer lo que el dador del manto le dice que haga. ¿Entiende? Pero como está retenido, porque el entendimiento mayor que mucha gente tiene es el alma, que sopesa un poco más que el espíritu. Entonces, siempre se detiene a pensar, a analizar, espérate. ¿Y si no le va a gustar? ¿Y si esto? ¿Y si se ofende? No. El espiritual siempre quiere hacer lo que su dueño del manto le dijo que haga. ¿Entendió lo que te quiero decir? Entonces, mírenme bien esto, vea. Cuando Elías a Eliseo, ya hablamos de eso la semana pasada, pero hubo una condición para ese manto ser impartido sobre él, que creo que eso lo hablé también, que fue la visión. Vea, la visión, no una visión normal, una visión ya con colirios en los ojos, una visión espiritual. La condición fue la visión, verlo partir. ¿Entendió? Verlo partir. Es la condición ¿cómo se llama? La condición era eso, verlo partir. A esto le añadió la perseverancia a la forma del carácter de Elías, que no era un hombre, mira, como de hablar así, como mira, tú sabes, aleluya, ¿comprende? Cada vez que decía esto, Elías quería que se quedara ahí, porque ya sabía que le llegó el tiempo de entregar el manto a quien se lo entregó aquí en la tierra. ¿Entendió? Pero había un plan en Dios. Y es posible que Elías, teniendo el discernimiento tan avanzado, tan fuerte de llevar tantas cosas que Dios le hablaba y llevarlo a cabo, que él sabía la intención del corazón del Señor. Por eso se lo está poniendo fuerte y difícil. Hay personas que usted en su iglesia o en sus células o lo que usted está haciendo para el Señor, hay gente tan delicadas y usted le ve como, wow, esta persona puede de verdad tomar este manto y quizás multiplicarlo, pero son tan delicados que si usted le habla algo descompuesto, una manera de probarlo, ahí mismo se destruye. Y ahí mismo están diciendo que Dios le habló, que para otro lado. Porque siempre es así, hermano. El que no tiene carácter siempre busca una palabra que parezca al Dios verdadero, al otro Dios que sustituye y está sustituyendo en el mundo entero al Espíritu Santo, que es el espíritu del error. ¿Usted me está entendiendo o no? Usted quiere impartir esto. Imagínese usted que Eliseo fuera un hombre. Ay, sí, yo quiero esto para mi vanagloria, para la grandeza, porque tú sabes, ¿entiendes? Si eso hubiese sido su motivación, nunca tuviera la perseverancia en contra de todos los obstáculos que se le iban poniendo. Quédate aquí y vive Jehová y vive mi alma. ¿Usted me entiende? Constantemente. Ahora, escúcheme esto. La perseverancia de seguirlo a través de Gilgal, a través de Betel, a través de Jericó, hasta llegar al Jordán, no fue fácil. Tú quieres ser una persona que de verdad le muestre a Dios que tú puedes portar una grandeza mayor. Trata de leer lo que sucedió en Gilgal, en Betel, en Jericó y en el Jordán. Porque ese es un proceso de una formación para el carácter de lo que van a sostener un manto de Dios. Pero un manto no común, un manto divino para de estos últimos tiempos. Do you understand me? ¿Usted me está entendiendo? Espero que sí, que usted me esté entendiendo de esto, ¿ok? Por ejemplo, usted me dice, pastor, haga un time out, haga un paréntesis y hábleme de esas 4 etapas de la formación del carácter. Ok.
Vamos a hablar de Gilgal. Entonces, Gilgal. ¿Qué es lo que hay aquí en Gilgal? Hay el quebrantamiento y la circuncisión del corazón. ¿Qué es lo que significa esto? Gilgal, en la palabra o Gilgal, como ustedes lo pronuncian, significa círculo, círculo, ¿ok? Y fue el lugar donde Israel se circuncidó tras cruzar el Jordán. ¿Qué es esto? Esto estaba simbolizando el despojo del oprobio de Egipto, ¿ok? El pasado, la carne, ¿entendió? Y en el contexto del carácter, ¿qué es lo que representa? Entonces, la necesidad de cortar con las viejas costumbres, con el orgullo, con la confianza en uno mismo. Tratamiento del cielo para aquellos que van a portar un manto mayor de gloria. Número 2, Betel. ¿Qué es esto? Betel representa la comunión íntima con Dios. ¿Cómo así? Bueno, aunque Betel se ven convertido en un centro de idolátrico, como de idolatría, becerros de oro, ¿entiendes? El proceso espiritual de esto implica regresar a la verdadera unidad con Dios. ¿Cómo así? Renunciando al sistema del mundo y priorizando la presencia de Dios antes que la comodidad terrenal. ¿Están entendiendo? ¿Cuál es el proceso aquí? Consagración absoluta y renuncia a las distracciones mundanas. Ok. Y Jericó, entonces. Jericó simboliza la primera batalla en la tierra prometida. ¿Estás entendiendo? ¿Qué es lo que representaba? Representando los obstáculos y las fortalezas del enemigo. Cuando usted enfrenta su Jericó, se requiere obediencia y una fe inquebrantable, pero no fuerza humana. ¿Entiende? ¿Qué es lo que se busca en este proceso? Que usted aprenda a luchar en el ámbito espiritual y perseverar a pesar de toda oposición que va a venir sobre usted y en contra de usted. Y por último, Jordán. Usted vio, en cada uno de estos estuvo Elías y Eliseo siguiéndolo. ¿Ok? Y por último, el Jordán representa la muerte al antiguo hombre para recibir nueva vida y autoridad, ¿cierto? Así que al cruzar el río de la muerte, lo único que usted está recibiendo es una nueva identidad, una unción necesaria para el depósito y el propósito divino sobre su vida. ¿Cómo es esto? Cruzar la muerte y experimentar la transformación final, dando paso a qué, pastor, a la doble porción de Dios en tu vida. Entonces es donde usted dice siempre, o aquel que tiene hambre de Dios, y aquel, si usted es pastor, profeta, apóstol, evangelista, lo que maestro, aquel que le diga a usted en cada situación, en cada forma, que aunque haya visto su naturaleza normal fuera de lo divino, que siempre te esté diciendo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, póngale los ojos sobre ese. ¿Entendió? Si ve una falla en usted y aún así lo respeta, ponga los ojos sobre esa gente. Si usted ve una gente que le ve su falla, su naturaleza, y va y lo comenta, tenga cuidado con esa gente, que se le va a tornar un Absalón, se le va a tornar una posición demoníaca, porque no hay cosa más tremenda que una persona débil en su vida, débil en su carácter y en su boca, cuando ve a alguien en posición fallar, nunca se ven a ellos, sino ven la pajita en el pastor, en la pastora, en el maestro, en el evangelista, en el profeta. ¿Me doy a entender? Entonces, es necesario a partir de Cristo que todo el mundo llegue un tiempo que comience a delegar. ¿Ok? Hay personas que no
tienen el tiempo de espera de un manto, porque se cree que ¿entiendes? No esperan el tiempo, no tienen carácter, no tienen carácter, ¿entiendes? Tienen los dones, pero no tienen peso del manto de Dios, ¿comprende? Y fíjense bien que la mayoría de la gente que solamente tiene los dones sin carácter son los que traen división. Ay, papá. Son los que traen situaciones de chismes y de contienda, porque solamente se basa en los dones, pero no hay carácter que sostenga eso. ¿Entendió? Cuando llega algo contrario, todo lo cree, todo se lo traga. ¿Entendió? Porque no hay fundamento de carácter. ¿Entendió? ¿Entendió? ¿Por qué? Porque le falta pasar por Gilgal, le falta pasar por Betel, le falta pasar por Jericó, le falta. Y mucho menos se está en Jordán. ¿Entiendes? Cuando yo te hablo de mando, no solamente te estoy hablando de dones, te estoy hablando de un carácter firme, fuerte, de parte de Dios sobre tu vida. Son gente quebrantadas, son gente ya apaleada, ¿comprende? No son gente que usted lo ve como que se quieren fajar con el otro por cualquier cosa. Me doy a entender. No son gente así, son gente que tienen sus debilidades, ¿comprende? Pero le pesa mayor el llamado, el manto, le pesa por encima. Gente que reacciona, que cuando hace algo, vuelve y reacciona y vuelve y entiende, estoy mal. ¿Comprendió? Please. Entonces, entonces déjame continuar con esto que le quiero hablar. Wow, ya llegó esto. Mire, escuche esto. Y le dije que, el proceso práctico para recibir un manto por impartición, ¿ok? Número uno, el llamado inicial, o lo que yo le llamo el arado. Escuche bien esto. No importa la dimensión, de que si tú eres del ministerio quíntuple, si tú eres un líder, si tú eres un obrero. Eliseo, escuche, Eliseo estaba sirviendo cuando Elías lo encontró. Muy importante. Elías estaba sirviendo cuando Eliseo estaba sirviendo cuando Elías lo encontró. Primera de Reyes 19:19. No estaba en una conferencia buscando que le profetizaran. No estaba buscando palabras de aquí, de allí, de acá, para nada, para hacer nada. ¿Entendió? Para hacer nada. Pues si la fuera a poner por práctica, nada. Hermano, los mantos caen sobre los que ya están trabajando. Número dos, proceso práctico para recibir un manto por impartición. Número dos, la prueba del carácter. Vuelvo con el carácter. ¿Ok? Ya yo hablé ahorita de ese punto dos. Número uno, les dije Gilgal. Le dije cortar la carne, la circuncisión del corazón. Betel, intimidad con Dios. Compromiso en la casa de Dios. Jericó, guerra espiritual. Y Jordán, muerte al yo. ¿Ok? El acto de impartición, cuando un padre espiritual, una madre espiritual está en el ocaso de su ministerio o en la cima de su autoridad y ve el hijo espiritual en la madurez y el carácter, que ve que no lo va a usar para autoglorificarse ni decir ni hacer creer que es la única persona y los demás como que no son nada. Si usted ve esa reacción, no puede impartir eso. ¿Entendió?
Hay gente que han impartido en gente carnal una dimensión de su gloria. Y lo que ha hecho es que lo carnal, envuelto en una dimensión tuya, ha destruido gente. Ha destruido gente. ¿Entendió? Entonces, mire bien, esto puede venir como una palabra profética, una palabra específica, como el caso, como un acto simbólico, dejar caer un manto, ¿comprende? Número 4, la activación personal. El que recibe debe golpear el Jordán, debe ejercer la autoridad impartida. Un manto no activado por la fe se atrofia. Hay gente que en gloria ustedes han orado, han impartido y le han dicho palabras proféticas que son no palabras de que esto, de que aquello, que te va a ir bien, que te va a ayudar, no. Cosas específicas que denotan un manto, que dice cosas estructurales, cosas definitivas. Mira, esta gloria viene, esto es para esto, esta cuestión, yo te voy a hacer esto contigo. Pues, es un manto. Quien no tiene discernimiento no está entendiendo que Dios ha tomado una persona para darte en autoridad, la gente en autoridad, para impartirte un manto, porque el corazón de Dios lo quiere y la gente no se dan cuenta. Y la gente se van a su casa a dormir, a estar tranquilo. No, tú tienes que lo que se te habló, escúchame, activarlo inmediatamente. Veas resultado o no lo veas. Tienes que moverte. Lo de Dios no puede estar estático ni engavetado. Nunca nada de lo que Cristo hizo estaba engavetado. Hey, aún todavía mi padre trabaja, yo trabajo. ¿Comprende? Era un movimiento constante, constantemente. Entonces, no guardes para mañana las cosas que se te impartió para hoy. No digas que va a orar por una gente mañana cuando tú lo sientes hoy. ¿Entiendes? Cuando tú lo sientas hoy, orar, llamar a alguien, hazlo hoy. Porque cuando tú hablas, hay un portal. Míreme, escúcheme que le voy a decir este ejemplo. Pero como está de moda lo de Michael Jackson, ¿verdad? De una película que viene, escúcheme bien. Y me excusan lo que tienen esa cuestión de que todo es, tú sabes, todo el enemigo y todo eso. Bueno, escuche lo que este hombre en su vida natural decía. Él se presentaba a las 3 de la mañana, se despertaba y mandaba abrir el estudio de grabación y mandaba que todos los ingenieros, los arreglistas y todo el mundo estuvieran ahí a las 3 de la mañana, unos minutos después que llegara. Y le decían, pero señor Jackson, ¿y usted no puede dejar esto para mañana? Usted sabe que ya amanezca el día. Dice, no. Él decía, si lo que Dios me está dando, la creación que Dios me está dando, yo la dejo pasar, Dios se la da a otro. Escuche como él pensaba. Él decía, y él mencionaba un nombre, él decía, Dios se la da a Prince, un cantante de Prince, que también murió, se llamaba, Dios se la va a dar a Prince. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Los estudiosos, lo que viven en constante, se dan cuenta que cuando el cerebro está activado por causa de algo que infiltró su mente o su cerebro, su pensamiento para una creatividad, tiene un lapso de tiempo. Por eso que la gente quiere operar cuando el tiempo se cerró y quieren operar en la misma dimensión como lo vieron en visión, pero lo dejaron postergar. ¿Entendiste? Y eso no sucede así. Cuando Dios te da algo, tienes que ponerlo por práctica. Tienes que valorar primero que viene de Dios eso. Que Dios te quiere usar, hermana. Que Dios te quiere sacar de ese nivel. Que Dios te quiere aupar para otra situación, otro nivel. ¿Sabe por qué? Para ponerte delante de tus angustiadores. Te prepara banquete para que todo aquel que habló, te acusó, te señaló, vea que Dios está contigo.
¿Estás entendiendo? Entonces nosotros, una haraganería, un peso, un sueño, una cuestión, una chabacanería, preferimos hablar con gente, preferimos ver televisión, en vez de activar lo que tú viste, que tiene un tiempo, un lapso, se cierra. Yo siempre he dicho esto porque lo he visto en el mundo espiritual. Dios habla una palabra y mire cómo Dios me enseña, vea. Usted ha visto esas puertas que son automáticas en algún establecimiento. Cuando yo he dado una palabra, a veces, no siempre lo veo, yo veo esa puerta que hace así, ¡clac! Y se abre y comienza a hacer así, vea, a cerrarse, suavecito. Si no entraste, si no entraste en el lapso de tiempo que se te reveló, lo que viene después, usted sabe que la mayoría de la gente anda no en la perfecta voluntad de Dios, sino una que se le permite andar. Usted sabe por qué se diferencia un hombre del otro, una mujer del otro en el mundo espiritual. Porque uno aprovechó el tiempo, el momento, los cielos abiertos, la puerta abierta a su vida, y le dio más valor a lo que venía de Dios que a su sueño, que a su cansancio y de estar postergando la cosa, y se entró, aunque sea arrastrado, aunque sea gateando, entró por esa puerta, aunque no tenía capacidad. Por eso que usted va a ver gente sin capacidad de hablar, sin capacidad de entendimiento, hablar y hacer las cosas con una mayor dimensión que otros, de tanto estudio, de tanta cosa, de tanta dimensión. Uf, please, entiéndeme que viene un manto sobre tu vida mayor, hermano mío. Cada vez que hay una investidura del cielo, hermano, se te comienza a cambiar cosas. Vienen los ataques a tu alrededor, se te levanta, comienza a creer que tú no vas a llegar a nada, que nunca se mueve lo que tú estás viendo, que no hay nada, que yo oro, que yo busco, que yo esto, que esto. Es que está cerca. Sigue indagando, sigue perseverando. Vive Jehová y vive mi alma. ¿Entiendes? Que no me voy a mover de donde Dios me llamó, de donde Dios quiere. ¿Entendiste? Hasta que eso se rompa. Y yo una vez pensé, dije yo no, pero bueno, yo también he pensado así y yo he oído eso, no, que el territorio está invadido, el territorio hay muchos brujos, territorio. Y cuando yo oigo en Kansas City que este hombre, Harrigan, dice que la iglesia donde estaba él era un templo satánico donde hacían sacrificio de niños, que era masónico. Históricamente, eso está en historia de Kansas City, todo eso. Y ahí está la gloria de Dios metido. No, hermano, eso no es, míreme, eso es un asunto de corazón. Es un asunto de corazón, hermano. El que quiera ver la gloria de Dios es el corazón que tiene que mover. Es su corazón que lo tiene que afirmar mejor. ¿Entendió? Entonces, venga, vamos a terminar esto. Ya no me va a dar tiempo para más nada. ¿Cómo los demonios reaccionan cuando ven un manto de Dios o cuando ven un manto que parece de Dios? ¿Cómo es la reacción? Escúcheme. Todo hombre y mujer que tiene un manto genuino de Dios, como sea la impartición que haya venido, pero siempre y cuando haya venido por el corazón de Dios manifestado en su vida, va a suceder lo que sucedió en Hechos 19:13 en adelante. ¿Qué sucedió, pastor? Había unos hijos de Seba que intentaron usar el manto de alguien. Vieron manifestando el manto de alguien en una dimensión de gloria, de poder, de autoridad. Y creyeron que simplemente por mencionar el nombre quien había impartido el manto, podía tener la misma consecuencia de gloria que tenía el hombre que ellos vieron manifestando eso. Ellos intentaron utilizar el nombre de Jesús y la autoridad del manto de Pablo sin tener el manto ellos mismos.
Y el mundo, el inframundo, los espíritus del diablo, respondió: a Jesús conozco, al manto de Jesús conocemos. Escuche, y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? No veían manto, no veían la autoridad de la gloria de Dios sobre ellos. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué es lo que significa esto como principio espiritual? Bueno, en el mundo espiritual, y mire, y escúcheme bien, por favor, en el mundo espiritual los mantos tienen frecuencia. Escuche, tienen frecuencia o sellos que son reconocibles ante los ojos del inframundo. Ángeles y el inframundo reconocen los mantos de acuerdo al sello, la dimensión de frecuencia que tienen impartida por el cielo. ¿Está entendiendo? Los demonios no le temen a títulos, no le temen a que usted sea hijo de un pastor o sea el íntimo amigo de un pastor, ¿entendió? No le teme a eso, le temen a la red suya, o sea, a la investidura de gloria que le fue impartida. El infierno sabe quién está cubierto por ese manto de autoridad genuina y quién no lo tiene y quién nada más lo tiene como una tarjeta de presentación. ¿Entendió? En el mundo espiritual saben, cuando tú caminas, cuando tú entras en una casa, los espíritus que hay saben quién entró y se esconden de una vez. Oh, yo no voy a dar ahora clase de monología, pero entienda bien esto. Escuche esta anécdota para terminar. Se cuenta, ¿verdad? De un joven predicador que admiraba profundamente a un evangelista internacional que estaba siendo muy usado en milagros y señales, ¿verdad? Este muchacho, joven predicador, él le llevaba todo ahí, todo lo que salía, toda la cuestión que él hablaba, todas las prédicas y todo. La convención que él pudo ir, escuche, el joven se acercó al evangelista en el vestíbulo y el evangelista no estaba pendiente y salió del vestíbulo a hablar, ¿verdad? Usted me salió a hablar y ahí aprovecha este joven predicador y mirando el abrigo, o sea, el traje que él tenía, que estaba colgado, sintió un impulso de ponérselo encima para sentir la unción de Dios en su vida, ¿me entiendes? Ok, y se lo puso rápidamente así, ¡pran! Y se miró en el espejo de vestíbulo, ¡pran! Y se lo quitó una vez. Oh, a la unción, ¿tú me entiendes? ¡Wow! ¡Pran! En lo que lo pone, segundos después, terminó el evangelista de hablar y entró. Y cuando regresa, de repente, él lo mira. Esta vez lo miró diferente al principio, cuando lo recibió. Lo mira, sus ojos no demostraron enojo ni nada. Simplemente lo miró al joven y le dijo: escucha, hijo, el abrigo te queda grande, no es de tu talla. Pero si te quedas el tiempo suficiente bajo la enseñanza de tu autoridad, cuando Dios te dé el tuyo, te quedará perfecto. Y le dijo: no tomes prestado el manto de otro, cultiva el tuyo en el temor de Dios. ¿Estás entendiendo? Así que, hermanos, ya yo dejo esto aquí. No me dio tiempo, quería hablar acerca de a los 5 mantos diferentes del apóstol, de todo esto y todo. Pero no me da tiempo, hermano. Yo no sé si esto le interesa, hermano, si esto le está enseñando algo, no sé, si usted aprende algo o es, no sé, quizá la gente lo toma a veces como un cuento, ¿cómo se llama esto?
como algo sencillo, como el libro de Nacho, que en la República Dominicana se usa para enseñar a los niños a leer. ¿Entendiste? El libro de Nacho. O la no sé si ustedes sienten como que la palabra le está instruyendo en algo o le está Poderoso, pastor, poderoso. estrella, si le está ayudando, ¿verdad? Como a fundamentar algo en su vida o le está reconfirmando cosas del Señor. Pero mi intención es eso, simplemente aportar un poquitico, ¿verdad? Y que Dios haga el resto en nuestras vidas, en el nombre del Señor. Quiero que oremos entonces, hermanos, si no hay alguien que quiera hablar algo, no sé, quiero que oremos para poder despedir. Amén. Amén. Amén, Escúcheme. amén. Amén. Vamos a orar. Hermano Sergio, vamos a orar. Vamos a orar. Yo creo que en lo que estuve enseñando, creo que había algo para ti, Sergio, también muy personal para ti. No sé si lo captaste o no, pero cuando yo voy hablando, me llegan gente aquí mientras voy enseñando. Eh, Me ha llegado muchas personas, entre ellos eh, pastoras, personas con conocimiento y cosas que Dios le está hablando y a veces no se dan cuenta. ¿Entiendes? A veces como que no se dan cuenta, no sé qué es lo que pasa. No se dan cuenta. Tienen que quitar los ojos de sí y ponerlo allá arriba. ¿Entiendes? No deje que lo tuyo afecte lo que arriba ya decidió, porque lo único que va a hacer es atrasarlo. ¿Comprende? O sea lo que sea que una gente cargue encima, tiene que entender, hermano, que Dios no se equivocó. El llamado vino de un ser sobrenatural y te llamó desde el vientre. Inclusive si nos vamos a, a otro libro de la Biblia, tú estabas antes de la fundación del mundo, del universo y todo, en etapa espiritual. ¿Comprende? Si tú lees bien Efesios, tú vas a entender eso. En el primer capítulo, desde antes de todo lo que se ve, Dios no se equivocó. ¿Entendiste? Pero a veces tenemos que quitar la vista de lo que nosotros fallamos, lo que nosotros siempre estamos cargando, la situación, y ponerla allá arriba. ¿Entendiste? Porque es que tu ejemplo no puede ser tú mismo, tiene que ser él. Mientras tenga los ojos en ti, te va a ver la imperfección tuya. Mientras ponga los ojos en él, va a ver la perfección de él. Y él te va a alimentar de su carácter. Él te va a alimentar de su amor. Él te va a alimentar de su vida. Él te va a alimentar de lo que él quiere y destinó para tu vida y para tu familia. En el nombre de Jesucristo. Es allá arriba. Nosotros no estamos conscientes de eso, de mirar arriba. Siempre miramos a nosotros, quienes somos nosotros, y ya basta de mirarnos, porque es que nosotros no somos nada bueno. El bueno está ahí y el bueno vive dentro de nosotros, ¿comprende? Entonces hay una parte que nos miramos y fallamos, y fallamos, y fallamos, pero Dios no se equivocó. Indaga por qué te llama a ti, mujer, por qué te llamó a ti, hombre de Dios, por qué él te llamó. Dios no se puede equivocar. Dios no puede. ¿Usted cree que Dios se equivocó con Moisés? Ah, sí, porque no lo dejó entrar a la tierra prometida. ¿Usted cree que Dios se equivocó con David? ¿Y usted cree que a Dios se le tomó de sorpresa todas las metidas de pata de David? Cuando él lo llamó en los salmos, él mismo, en una escena, en un templo, adorando, él mismo profetizándose él mismo. Llamé a mi siervo, David, ¿entiendes? Buen corazón como el mío. Vaya, qué tremendo corazón, ¿eh? Qué tremendo corazón. Yo no está diciendo yo soy como David, no.
No, él tiene un corazón que se arrepiente, hermano, cuando le falla a Dios. Pero usted no registra la historia que David repetía lo mismo. David fallaba, ¡pam! Y de verdad se arrepentía. ¿Entendió? Metía en otro problema y de verdad se arrepentía. Se metía en otro problema y de verdad se arrepentía. Hermano, ¿qué es esto? Yo le digo, wow, Dios mío, pero tú eres tremendo con nosotros. David es una representación de nosotros. ¿Usted sabía? Había una representación que nos hizo reyes y sacerdotes, aún sabiendo todas las fallas que nosotros íbamos a tener. Así que yo sé que hay gente que Dios le habló en esto de este manto, de esto, hermanos míos. Porque esto no es que tú te esfuerzas por ganártelo, no. Fue que Él se lo ganó en la cruz del Calvario para ti. ¿Entendió? Esto no es por lo mucho que yo force, no es eso. Es que fue el que se esforzó para que tú tengas lo que Él tiene, igual o mayor que Él. ¿Estás entendiendo? Cuando rompemos con las ligaduras de impiedad que hay aquí, hermano, la gracia se puede manifestar sin caer en un libertinaje, sino la gracia, la esencia de Dios para nuestro favor y nuestra vida. ¿Me doy a entender? Y te voy a decir algo a ustedes. Dios va a hacer lo que se propuso con ustedes, que Dios lo hizo. Ustedes simplemente están en el proceso. ¿Entendió? Lo que Dios habló de ti, de tu ministerio, lo que Dios habló de ti, de tu hogar, lo que Dios habló de ti, de lo que tú vas a hacer, de tu profesión, lo que sea, le estoy hablando a todos, Dios ya lo vio, lo dictaminó y sabe que va a ser así. Y aun cuando tú no tengas el deseo de hacerlo, Dios dice en su palabra que Él mismo puso su espíritu para que cuando tú caigas, te venga y te levante. Y no importa, 7 veces cae el justo. ¿Y cuántas veces Dios lo levanta? La gente dice que es 7, pero no entiende qué es eso. Es a llevarte hasta que te sostenga en la perfección de Él. El 7 es de Él. ¿Entiendes? Cada caída es un aprendizaje. Cada caída es un levantamiento. Cada caída es un peldaño hasta que entienda que el crecimiento que Él te está dando es para que lleguemos a la estatura. Vayamos hasta la estatura del varón perfecto. Perfecto 7. ¿Entendiste? Pero el 7 no es que tú vas a ser perfecto. Es que tú vas a entender que quien te sostiene es el perfecto. El quien tiene la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu ministerio, es el perfecto. Padre, gracias, Señor. Te pido, Dios, en esta noche, Dios, que tú te manifiestes en dimensiones de gloria sobre tu vida, Padre, sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Mira, yo vengo en contra de todo espíritu de estupor, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios. Todo lo que quiere cegar, lo que quiere desviar, lo que quiere cansar, Padre. Toda toalla como tendida en el piso, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que sea como señal de humillación para limpiar los pies a sus hermanos, pero no para decaimiento total. Espíritu de Dios, levanta a tu pueblo, Señor. Levántalo, levántalo, Padre. Llévalo, Señor, un proceso, Padre, rápido, donde puedan ser portavoz tuyo, portavoz de tu gloria, Padre. Levántalo, Señor. Levántalo, Padre, que aquí hoy creo que no hay nadie aquí ahora mismo con renombre internacional, pero yo te pido que tú levantes hombres y mujeres con un corazón tan fuerte, tan sometido a ti, Padre, con tanta hambre de ti, Señor, que tú puedas verte a ti mismo resucitando en medio de sus vidas, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios. Sella, Padre, cada vida. Séllalo. Séllalo, Padre. Sella los planes. Sella el destino. Sella su familia. Sella, Padre, por donde quiera que las puertas se van a abrir económicas para sostenerlos. En el nombre de Jesucristo, Dios. Padre, yo te pido, Padre, que lo que tú me has mostrado, Señor, de iglesias aquí, yo te pido que esa estampida de almas sean soltadas del norte, sur, este, oeste, en el nombre de Jesús.
que vengan corriendo, Padre, al pan y al mosto y al vino, Padre, corriendo, Padre, a tu gloria, corriendo, Padre, al gozo tuyo, corriendo a la restauración, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, aleluya. Padre, que cada persona, Dios mío, sienta eso en su corazón, de no seguir autoevangelizándose, sino evangelizar a toda persona a su alrededor, Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios. Padre, yo los bendigo. Yo declaro cielos abiertos, Padre, juntamente con ellos y con el Espíritu de Dios, Señor. Porque en ese entrelace, Padre, aleluya, es difícil que eso se rompa, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, revélatele en sueños, revélatele, Padre, en vida, revélate audible, revélatele a sus vidas. Actívale su espíritu para ti, Dios mío, de una manera sobrenatural, para que todo el mundo vea que tú estás con ellos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, que no es el mismo hombre hoy al que fue ayer, pero tampoco será el mismo mañana que al que es hoy, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te va a ayudar. Dios va a extender sus manos. Dios va a traer una dimensión de humildad sobre tu corazón en el nombre de Jesús. Dios va a poner el mismo sello que le puso a David en su boca, te lo va a poner en tu boca en el nombre de Jesucristo. Pon guarda a mi boca. Esa guarda viene sobre tu boca en el nombre de Jesucristo. Vas a ver que no vas a poder hablar lo que siempre tu alma ha querido hablar. Vas a tener, se te va a cerrar. Vas a ver consecuencias antes de hablar. Vas a ver las cosas antes de pronunciarlas, para que tengas cuidado y temor de no dañarte más tu vida y no dañar a los demás en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, Dios. Los bendigo en el nombre de Jesucristo, hermano. Los bendigo. Los declaro la bendición, cielos abiertos sobre su vida. Y me perdonan que me pasé unos minutos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, aleluya, que a veces no me doy cuenta. Padre, Dios le bendiga, hermano mío. Quería ministrar más, pero lo hacemos la semana que viene, Dios mediante, en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Cuídense mucho. Aldana, Dios te bendiga. Iliana, bendiciones para ti, tu niña, tus hermanas, en el nombre de Jesucristo. Dulce María en Chile, Dios te bendiga. Patricia, Pastora Patricia, Dios le bendiga mucho. Sergio, Dios te bendiga mucho. Pastora Verónica, bendiciones. José Luis, Dios te bendiga en Chile. Alexandra, Dios te bendiga. Doña Amelia, bendiciones. Profeta Ana Julia, en República Dominicana, Dios te bendiga. Pastora Deramir en Rhode Island, Dios te bendiga mucho. Hermana Elsie, bendiciones. Stephanie, un abrazo. Bendiciones. Estrella y Juan en Fort Myers, allá en la Florida, bendiciones. Hermana Gertrudis, bendiciones. Hilton, Dios te bendiga mucho, un abrazo. Ismael Martínez en Colombia, Dios te bendiga. Katy Martínez, Dios te bendiga. Y a tu gemela, Katy Martínez, también, Dios te bendiga. María Ramírez, bendiciones, un abrazo. Nuestra directora Mercedes García, bendiciones. Aleluya, qué compromiso hay ahí para. Pastora Onilda, bendiciones en Colombia. Rosana Almonte, un abrazo grande, Dios te bendiga, cariño. Dios está contigo, Rosana. Dios te abre puertas, Dios te abre una ventana de bendición a tu vida. Dios te abre una ventana de bendición para tu vida, una oportunidad. Aleluya. No sé qué tú pides, no sé qué tú quieres, pero veo que hay luz a través de esa ventana para tu vida o para tu casa, en el nombre de Jesucristo. Tatiana, Dios te bendiga, un abrazo grande. Yaldari, Dios le bendiga mucho. Yolanda, bendiciones allá, a Ramón, a todos, a Ismelda y lo demás. Y Giovanni Moreno, muchas bendiciones, hermanos. Gracias por su tiempo. Perdónenme que me pasé un momentico, pero yo sé que más allá Dios le va a hablar a cada uno de ustedes en una dimensión nueva de una gloria de Dios, porque Dios está confiando que ustedes serán fieles
en el manto que viene sobre su vida. Dios le bendiga mucho, hermanos. Y nos veremos la próxima semana. Estén orando por nosotros, por favor. En el nombre de Jesucristo. Sergio Álvarez, un abrazo grande para ti, mi hermano. Un abrazo grande para ti. Aleluya. Tú tienes mucho manantial de Dios. Tú tienes un manantial de Dios, de agua fuerte ahí. Aleluya. Y te voy a decir algo. La van a mover. Llegará el tiempo que van a mover esas aguas y tú no vas a poder parar de hablar. La van a mover. Están tratando con la cisterna. ¿Oíste? Pero el agua está dentro. Y van a mover esa agua. Y de tu boca saldrá algo que no vas a poder parar. En el nombre de Jesucristo. El tiempo no lo sé. Nosotros no vemos mucho el tiempo. ¿Cuánto tiempo? A menos que Dios lo diga específicamente. Pero viene. Aleluya. Dios le bendiga a todos, hermanos. Y nos veremos la próxima semana, Dios mediante. Un abrazo grande. Amén. Aleluya. Amén. Bendiciones.